Estábamos viendo que cómo, pues la secuencia, ¿no? De cómo habían llegado las Marías a la tumba del Señor Jesucristo y después vimos que, pues también que este ángel que movía la piedra, ¿no? Debería de ser bastante grande. Ahorita vamos a entrar en ese detalle. Y después de ahí vimos que María Magdalena es a la primera que se le aparece el Señor Jesucristo y lo de los ángeles. Y esto lo dice después de que ya fueron las Marías a ver la tumba, ya fueron a ver a los apóstoles, ya fue Pedro y Juan a ver lo de la tumba. Y después de eso narran que María Magdalena fue la primera que estuvo en las tumbas, en la tumba. Y pues era algo que explicábamos, ¿no? Que la Biblia a veces la escriben y no es cronológica. No, los hechos no son iguales que otros, y menos cuando comparamos los evangelios. Pero en dos evangelios que vimos esto, en los dos evangelios no narran después de que se les avisa a los discípulos que pues eso, ¿no? Que la tumba del Señor Jesucristo estaba vacía. Ok, y después de esto. Pues habíamos comentado también de cómo se habían estado cumpliendo las profecías a través de los años, ¿no? Cuán antiguas eran las profecías del Señor Jesucristo. Y les decía ya a ustedes que, por ejemplo, de Adán a David se calculaba que había 3000 años de diferencia. Y de David al Señor Jesucristo hay 1000 años de diferencia. Del profeta Isaías al Señor Jesucristo hay 700 años de diferencia. Entonces, de Adán a David, por ejemplo, de Adán a Noé hay 1056 años. De Noé a Abraham hay 892. Y de Abraham a David hay 941 años. Entonces, de David a Cristo, pues hay 1000 años. ¿Por qué lo decíamos? Nosotros tenemos 2026 años de la muerte del Señor Jesucristo. Y casi el doble, casi 4000 años antes, había sido Adán. Y de Adán, por ejemplo, de Adán, era algunos años después, no se sabe exactamente cuántos años, estuvo Enoc. Pero desde Enoc también ya se profetizaba sobre la venida del Señor Jesucristo. Entonces, de Enoc a Noé, se calcula que Noé muere a los 365 años de vida y 69 años después nace Noé. Y si sumamos, son 434 años, se podría decir, de Enoc a Noé, ¿no? Entonces, decíamos que, fíjense, decíamos que son 700 años de las profecías de Isaías. Y después de ahí, en las últimas profecías que hubieron, las últimas profecías antes de Jesucristo, fueron 450 años antes por el profeta Malaquías. Y de esos 450 años, estamos hablando también que fueron 450 años hasta el Señor Jesucristo, que se conoce como la etapa o el periodo de silencio, porque no hubo profecías durante 450 años. Cuando nace Juan el Bautista, entonces está precisamente contemporáneo al Señor Jesucristo, se puede decir, porque Juan el Bautista que era pariente del Señor Jesucristo, era 6 meses más grande que él, más grande que el Señor Jesucristo, se calcula más o menos. Entonces muere Juan el Bautista, después muere el Señor Jesucristo, y después les decía yo que en el año 76 más o menos se había escrito el Apocalipsis, en el año 76 después de Cristo. Pero es que no me acordaba bien, les dije 96 o 76.
pero no, no, porque de momento como que me brincaron las cuentas, pero no, está escrito el Apocalipsis en el año 96 después de Cristo. Y esto lo decíamos porque cuando vemos la profundidad de las profecías, pues vemos que realmente fueron, como yo les decía, más de 4000 años o 4000 años de profecías antes del Señor Jesucristo que se estuvieron cumpliendo, ¿no? 4000 años de donde se cumplen profecías a pie puntillas, ¿no? Bueno, luego eh, les decía yo que cuando el Señor Jesucristo, según las profecías, es resucitado al tercer día, en ese momento Él vienen la guardia, que decíamos que eran de 4 a 8 soldados, dependiendo de la guardia que se pusiera, y dan testimonio de que los ángeles estuvieron presentes, que cayeron desmayados y que los ángeles, pues obviamente se habían ido junto con el Señor Jesucristo y van y le dicen a los sacerdotes de este suceso que era una confirmación más de la veracidad de que Cristo era el Mesías, ¿no? Independientemente del temblor, independientemente de lo demás que había sucedido, también dan un testimonio de que el Mesías era real, de que Jesucristo sí era el Mesías. Decíamos que pues muchas veces tienen dudas con respecto a si es el Mesías porque pues no sabían que había nacido en Belén, pensaron que era de Galilea, ¿no? Decíamos que la distancia entre Galilea y Jerusalén pues era en autopista ahorita o en carretera se puede decir que está, dependiendo de qué parte salga uno de Galilea, pues son 140, 175 kilómetros de distancia. Entonces, atravesando por el desierto, se podría decir, sin seguir los caminos, pues estarían calculando que estaría entre 136 y 160 kilómetros de distancia. Se calculaba que para ir de Jerusalén a Galilea en aquel entonces se tenía que llevar un trayecto de 4 a 7 días de camino, dependiendo de pues, cómo caminara, ¿no? Entonces, este tema de la distancia de Galilea la comentamos la vez pasada, porque cuando Pilatos manda con Herodes al Señor Jesucristo, decíamos, ¿cómo es que lo mandó a 7 días de distancia y Herodes se lo regresa? ¿No? Y comentábamos que era porque Herodes también había ido a las fiestas eh, de la Pascua y que se encontraba a 15 minutos de distancia aproximadamente, si no mal recuerdo, el Palacio de Herodes, del lugar donde estaban enjuiciando al Señor Jesucristo. Entonces, así ya suena más lógico, ¿no? Se lo manda Herodes, Herodes hace escarnio del Señor Jesucristo y se lo regresa. Entonces, ¿tienen dudas ahí? Entonces, si ustedes ven, se cumplen profecías, les decía yo, esto ya se los expliqué a todos, cómo se cumplen alrededor de 150 profecías, de 300 profecías que estaban entre el Mesías humilde y el Mesías reinante, se llegan a cumplir alrededor de 150 profecías, ¿no? Y eso es lo que lo hace, pues, muy interesante, algo fuera de lo común. Pero además de esto, yo creo que lo más importante es que efectivamente cuando se cumple la profecía de la resurrección del Señor Jesucristo, se cumple de tal manera que les explicaba yo también en la clase pasada que un hermano, otro hermano de misiones, me decía, no, César, es que no fueron realmente 3 días. Le digo, no, porque no se suponía que eran 3 días de 24 horas, sino que él moría el viernes, pasaba el sábado, moría a las 3 de la tarde del viernes, pasaba el sábado, y a las 3 de la madrugada, por decirlo así, o antes de las 6 de la mañana, que es cuando ellas se presentan, antes de que amaneciera, se presentan las Marías, ya estaba removida la puerta de la tumba. Les decía yo que entonces se cumplen los 3 días, pero mencionándolos, ¿no? Como viernes, sábado digo, perdón, viernes, sábado y domingo, ¿no? Porque el domingo en la mañana van a abrir la tumba. Se encuentran la tumba abierta y al ángel
que se calculaba que las tumbas, la puerta más pequeña medía 1,30. Yo creo que como el sepulcro era nuevo, pues medía 1,50, porque se dice que los cálculos son 1,30, 1,50 o cuando mucho, exageradamente, casi los 2 metros, lo que medían estas piedras grandes que eran de forma de rueda, que eran las puertas que se rodaban para cerrar o abrir las tumbas. Entonces, se encuentran al ángel sentado. Decía yo que si un ángel se sienta y la corva de tu pie, de tu rodilla o de tu pierna está a la altura de la piedra, pues sacando reglas de tres de lo que mide de mi pie a la corva, dije, pues el ángel medía entre cinco, ¿cuánto eran? 4 y 5, entró entre 4 y 5 metros. Por aquí lo tenía ya anotado. Entre 5 y 6 metros. Entre 5 y 6 metros medía el ángel. ¿No? Sacando una regla de tres, ahí una proporción. Este, claro, estando tan así perfecto como yo, ¿no? Perfectamente simetrizado y toda la onda. Así, que no andaba cojo ni nada. Pero bueno, esa es la idea, de que era un ángel de 5 metros, por eso se desmaya la guardia. Y cuando la guardia va y les dice a los sacerdotes, que vieron a este ángel y demás, los sacerdotes obviamente ya tenían sospechas de que si Jesucristo era el Mesías, el mismo sumo sacerdote le pregunta, ¿no? Si le dice, ya dinos si tú eres el Mesías. Y le dice el Señor Jesucristo, pues ya se los he dicho, ¿no? O sea, pero no lo quieren entender, no me creen. Y lo mismo sucede en 2 o 3 etapas cuando están interrogando al Señor Jesucristo que le preguntan si Él es el Mesías, ¿no? Y el mismo Señor Jesucristo le había preguntado a sus apóstoles qué decían los demás que quién era Él, y decían que tal vez era el profeta Elías, que tal vez era Juan el Bautista, y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eh, porque estaba profetizado que iba a volver a renacer el Elías, y cuando los apóstoles le preguntan sobre que si él es el Mesías, y dice, pues sí, yo soy el Mesías, dice, pero no se suponía que iba a venir el profeta Elías anunciando tu venida, y dice, pues ya vino, refiriéndose a que Elías había resucitado en Juan el Bautista. Entonces, ese tipo de detalles no dejaba ver a los sumos sacerdotes que efectivamente Jesucristo era el Mesías. Ya lo hemos comentado en otras clases. Y cuando se dan cuenta por el testimonio de la guardia de que efectivamente Jesucristo es el Mesías, pues decíamos que con riesgo de perder su chamba, pues lo que hacen es sobornar a la guardia para que hasta la fecha se dijera que habían llegado los apóstoles y se habían robado el cuerpo del Señor Jesucristo, ¿no? Ok, esto es lo que hemos estado viendo en las clases, es más o menos algunas de las cosas que pues vale la pena resumirlo hasta ahorita. Y nos quedamos en la clase pasada en los versículos donde van hacia el camino de Emaús, ¿no? Eso fue lo que vimos. Ahorita lo vamos a ver otra vez rápidamente. Perdón, pero antes de eso quería yo preguntarles si tienen alguna duda, No, no, ¿no? ninguna. Ok. Si tienen alguna duda o algún comentario, con toda confianza pueden, es algo que hacemos en todas las clases, pueden aprender su micrófono y hacer la pregunta, ¿eh? No, ninguna duda. Ok, va. Ok, entonces, pues vamos a empezar abriendo nuestras Biblias. Les voy a comentar, bueno, vamos a abrir el libro de Lucas 24, es 24:13, Camino de Maús. Ujú. Ok, no lo vamos a leer, ya lo habíamos leído la clase pasada. Quiero nada más hacerles menciones de que cuando ellos ya sabían que el Señor Jesucristo había resucitado, dos de ellos iban a camino a Emaús. Emaús, híjole,
Por aquí tengo la anotación de dónde, qué tan lejos estaba Emaús. A ver si al rato lo encuentro. Pero mm, Emaús, si no mal recuerdo, ay no, no me acuerdo exactamente. ¿Para qué les digo? Si al rato voy a tener que corregirme. Entonces, fíjense. eh, Iban a Emaús hablando de que cómo lo que las mujeres les habían dicho, de cómo dos de los hermanos también apóstoles les habían dicho, o sea, hablando de Juan y de Pedro, que también habían ido a la tumba y la habían visto vacía. Iban comentando esto, ¿no? Como diciendo, y dan aquí la impresión de que están regresando a sus diferentes poblaciones porque han encontrado la tumba vacía y van decepcionados, están desubicados. Acababa de morir el que ellos pensaban que era su Mesías y van platicando y entonces les acerca el Señor Jesucristo y les dice que qué son esas cosas de las que están platicando, ¿no? Y les dice, ¿qué no sabes? Uno de ellos le dice, ¿qué no sabes de estas cosas que acaban de pasar en Jerusalén? Y les dice él, ¿qué cosas? Y le dice, de Jesús Nazareno, el profeta poderoso en obra y palabra, ya lo hemos platicado que el Señor, todas las obras que había hecho el Señor Jesucristo. Y le dice que se suponía, les dice él en el 20, esto estaba leyendo el 19, les digo en el 20, les sigo parafraseando, dice, eh, y entonces los sumos sacerdotes le entregan a los gobernantes para una sentencia de muerte y crucifixión, ¿no? Y entonces dice, esperábamos que él era el que había de venir a Israel, o sea, el Mesías. Entonces, es lo que yo les decía, aquí se veía la decepción que tenían estos apóstoles, ¿no? Pensando en que no era su Mesías, que había fallado. Y dice, hoy es el tercer día y no ha resucitado como lo habían dicho, ¿no? Sigo leyendo el 21, paso al 22. Dice, y unas mujeres que fueron y dieron testimonio, dice, y no hallaron su cuerpo en el 23, y dice, diciendo que también habían visto visiones de ángeles, pero estos ángeles dijeron que él vive. Fíjense, o sea, iban de camino como que de regreso a Emaús o en dirección a Emaús, pero decepcionados y demás, pero después de todos estos testimonios de que sí había resucitado al tercer día, de que habían visto ángeles, de que los ángeles le habían dicho que fueran hacia Galilea para que ahí se encontraran, o sea, de 4 a 7 días de camino. Y aún así, pues ellos dicen que como no hallaron el cuerpo, este, dice que también en el 22 dice, bueno, que las mujeres, ¿no? En el 22 me quedé en el 23 no hallaron su cuerpo y dice que vieron visiones de ángeles, ¿no? Dice después el 24 y fueron algunos de los nuestros también, hablando de los dos hermanos que yo les decía, que es Juan y Pedro, dice, y así como las mujeres habían dicho, también nos lo dijeron, pero pues no lo vieron, ¿no? No encontraron la tumba vacía. Todos los que habían dado testimonio habían encontrado la tumba vacía. Y entonces cuando el Señor les dice, oh insensatos de corazón y tardos, digo, insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas habían dicho, no era necesario que Cristo padeciera por todas estas cosas y que entrara en su gloria. En una de las clases pasadas leímos 1 Timoteo 3:16, cómo él se encierra el versículo de 1 Timoteo 3:16, diciendo que el Señor Jesucristo es recibido arriba en gloria. Y les decía, es recibido ahorita arriba en gloria, pero también habla con respecto al futuro, su venida como el Mesías reinante. Ok, y después dice que empezó a hablarles, ¿no? Desde Moisés y los profetas y demás, sobre cómo las escrituras hablaban de las profecías que iban certificando cómo iba a ser la muerte del Señor Jesucristo y demás. Ese también fue un error que les comenté en la clase pasada. Les decía yo que en Isaías 63 era donde se hablaba de la muerte del Señor Jesucristo, pero pues me confundí, es Isaías 53. Entonces, para que hagan fe de ratas. ¿No? Entonces, ese fue un error, pero bueno, ya sabemos
que Isaías 53 es el que anuncia al Señor Jesucristo como el Cordero inmolado, ¿no? Como el sacrificio de Dios por nuestros pecados. En alguna de las otras clases hablábamos de que sin sangre no hay remisión de pecados y pues ese es el punto, ¿no? Entonces, luego se quedan y luego le piden que se quede y después, una vez que él parte el pan y les da, entonces son abiertos sus ojos y en ese momento él se desaparece de la presencia de ellos, ¿no? Y ellos corren y regresan con los apóstoles para decirles, pues, que el Señor Jesucristo estaba vivo. Entonces, ven cómo mientras más profundiza uno en la Biblia, se van aclarando todas estas dudas, pero le van dando fuerza a la fe, le van dando certeza a la misma Biblia de cómo suceden los hechos para que nosotros cada vez estemos pues más fieles en la palabra, ¿no? ¿Alguien tiene dudas? No. ¿Comentarios? ¿No? Va. Ok, entonces pues lo que seguiría sería cómo es que el Señor Jesucristo se les fue apareciendo a sus discípulos. Déjenme nada más reviso, quería yo comentarles en Juan, vamos al libro de Juan, 20:19, Jesús se aparece a los discípulos. Es Veinte se puede diecinueve. decir que una de las primeras apariciones del Señor Jesucristo es cuando empieza ya a aparecérseles y demás. Entonces, de aquí yo creo que vamos a arrancarnos. Entonces, por favor, Israel, puedes leer Juan 20:19 al 23. Así es, la vez pasada creo que alcanzamos a darle una repasada rápido a esto. Y decíamos, ¿no? Que se presenta, cuando dicen que estaban encerrados, no es porque estaba nada más la puerta cerrada, es porque estaban encerrados por la persecución que ya había sobre la iglesia, sobre los discípulos, ¿no? Eh, Más adelante vamos a ver en otras, cómo se daba el testimonio que decían que estos cristianos, cuando empezaban a decirles cristianos, sacaban a todos, ¿no? Y demás, y por eso la persecución estaba tan fuerte. Ok, entonces dice, después de que les dice, se aparece en medio de ellos cuando estaban cerrados con cerrojo, y les dice, pasa a vosotros. Luego, para que ellos vieran que él no era un espíritu, les dice, pasa a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y después les dice, recibid el Espíritu Santo. A quienes les retengan los pecados les son retenidos y a quienes no, a ver, sí, a quienes les remitan los pecados les serán remitidos y a quienes se los retengan serán retenidos, ¿no? Entonces, pues vemos que en cierta manera, decíamos la vez pasada, que era lo que hacía pues la Iglesia Católica, ¿no? Que dice que si ellos no te dan el perdón de pecado, pues no tienes el perdón de pecado, que tienes que pagar las indulgencias y demás. Entonces, pues es parte del proceso, ¿no? Entonces, realmente lo que el Señor dice es que a todo el que cree en el Señor Jesucristo, y recibe el Espíritu Santo, puede orar por los otros para que el Señor perdone también sus pecados, después de haberles manifestado, por supuesto, el plan de salvación, ¿no? Ok, ese es el inicio. Entonces, vamos a leer, se les aparece el Señor Jesucristo, pero Tomás no estaba. Entonces, vamos a leer qué sigue después de eso en el mismo libro de Juan, del 24 al 29. Carlos, ¿puedes leer, por favor? Decíamos que el Señor, la primera vez que se les aparece del 19 al 23, les enseña las heridas de los clavos, como dice el Salmo 22, y les enseña la herida del costado, como dice el Salmo 22, ¿no? Entonces eran evidencias de que Él era el Mesías, de que Él era el Cristo, que no era un fantasma. Tomás no estaba presente, llamado el Dídimo, y no les cree. Y entonces
eh, le decía, ¿no? Al Señor hemos visto. Y dice Tomás, si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. Y después, más adelante, llega el Señor Jesucristo, 8 días después, y le dice, a ver, pasa a vosotros. Otra vez estaban encerrados bajo llave. Y le dice a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente, ¿no? Y bueno, lo mismo, los sacerdotes no creían a pesar de todas las evidencias. Después los mismos apóstoles les están diciendo las Marías que fueron y no creyeron. Vienen los apóstoles también, Juan y Pedro, y les dicen que la tumba estaba vacía y no creyeron. Entonces, y luego van los dos de camino a Emaús y les dicen y tampoco les creen. Entonces dices, pues, ¿qué necesitaban para creer, no? Entonces viene el Señor Jesucristo y dice, ya si con esta no creen, los voy a destituir. Sí, ya no van a ser mis discípulos. Y pues no estaba Tomás, y a Tomás le toca la barredora. Ok, tienen, sí, sí ven la esencia, ¿no? Sí. Como el Señor Jesucristo, o una vez más, cumple la profecía de él como resucitado. Y la vamos a ver en la Biblia que después está más de 40 años, digo 40 días con ellos y con más de 500 miembros que comprendían la iglesia, no nada más los 12. Ok, ¿tienen dudas ahí? ¿No? No. Como está asociado con los demás evangelios, pues vamos a seguir leyendo el libro de Juan. Entonces, fíjense, ya esto se los voy a leer yo el 30 y el 31. Dicen cuál es el propósito del libro, o sea, el propósito del libro de Juan cuando lo escribió, ¿no? Y dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, fíjense, en presencia de los discípulos, perdón, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis y que Jesucristo es el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios, la promesa cumplida. Dice, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre, ¿no? ¿Qué decía Sisa? No, tengan vida. Ajá, para que tengan vida en su nombre. Eso dije, ¿no? Sí, sí, sí. Perdón, Ah, es bueno. que yo también lo dije Ah, ok. y luego me dijiste y yo te dije. Ah, sí. Y es que luego digo una costra porosa. Mm, Entonces, bueno, ya vieron, ¿no? Cómo hay muchas cosas que no se escribieron en los evangelios y también lo dice el Apocalipsis al final. Hay muchas cosas que no cabrían en la Biblia. Sería una mega Biblia, ¿no? Así ¿quiénes son la religión esta que tienen 80 y tantos libros de la misma Biblia? Tienen 80 y tantos libros, como el libro de Ándale. Tenía uno como esa, pero como una enciclopedia. Ok, ¿vieron pero de quién es esa Biblia, Carlos? Es mía, hermano, es de la familia, no es que esa la Ah, pues tenemos aquí. presta, no seas presumido. Ah, sí. Sí, No, cuando guste. no, Más que pero si es, esta, es una esta, Biblia normal. si usted se está quedando dormido y le cae en la cabeza, sí le va a doler, ¿eh? Por eso es mal consejo ponerlas en la cabecera. Es etíope, la iglesia etíope es la que tiene 80 y tantos libros que son cristianos. Son los mismos judíos, pero luego se los confirmo. El caso es que, porque ellos sí tienen entre su cábala, entre su Biblia, tienen el libro de Enoch y otros libros. Bueno, ok. Entonces ahora sí, dice Jesús se aparece a 7 de sus discípulos. Este, Isa, ¿tú ya leíste? No, Lee, por favor. Del 21:1 al 14, por favor.
Am, ¿Puedo hacer una pregunta? claro, ¿Ese suceso es parecido al suceso de cuando conoció a Pedro y a su Sí. hermano? es- Ay, no perdón. tiene, no tiene referencia, o sea, no tiene asociación. No, no, pero Es parecido, es sí es parecido, ¿no? Así parecido. conoció a Sí, Pedro, ¿no? O exacto, sea, sí cuando es estaban, parecido. que no podía, que debían sus impuestos, ¿no? Exacto. As- Y habían perdido la fe y querían, no había pescados y ahí fue cuando conocieron a Jesús, ¿no? sí, mira, a veces ¿Puedo lo que decir algo? vemos, a veces lo que vemos en las series o lo que se narra, a pesar de que a veces son muy parecidas las redacciones, a veces esos detalles no están apegados a la Biblia. Entonces, te voy a platicar muy rápido. Pedro, Andrés era discípulo de Juan el Bautista. Cuando el Señor Jesús, cuando Juan el Bautista, viene el Señor Jesucristo y Juan el Bautista lo bautiza, viene esta voz del cielo que dice, este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia. Juan cuando lo ve venir dice, este es el que yo les hablaba, que yo no era digno de atar las agujetas de su calzado. Va Andrés, que era hermano de Pedro, y le dice, ¿qué crees? Que acabamos de ver a un maestro, algo así dice, que creemos que es el Mesías. Poco después, predicando al Señor Jesucristo, le pide su barca prestada a Pedro para predicar porque la gente siempre se agolpaba y no lo dejaba hacer nada, porque lo tocaban para ser sanados y demás. Le da la barca, se retira un poco de la orilla del mar y desde ahí les predica. Pedro no lo conocía sino hasta esos puntos. Cuando el Señor Jesucristo va y les dice que si quieren ser sus discípulos, Pedro ya se imaginaba que él era el Mesías. Ya lo había oído predicar porque le había prestado la barca. ¿Ya me expliqué? Pero antes de eso, Pedro no lo conoce. Y en esos eventos es cuando Pedro se convierte para ser su discípulo. Y de ahí en adelante, pues era el metiche, era el ajojolí de todos los moles. En todas estaba con el Señor Jesucristo, metiendo su cuchara. Pero hasta entonces, Carlos, ¿ya me ¿Puedo expliqué? preguntar algo? ¿Puedo preguntar Sí, algo? sí. No, no es realmente cuando Andrés debe los impuestos y se va a pescar para poder pagar los impuestos y se pasan toda la noche y no pescan nada y es cuando le prestan y el Señor Jesucristo predica y después de ese evento, después de la predicación del Señor, pasa más o menos lo que dice, creo, se llama Israel. Sí, De- Carlos. Perdón, Israel Carlos. es mi hermano de la Ok, izquierda. ok. Es un suceso parecido. Lo que te preguntaba el hermano, yo creo que sí es un suceso parecido, pero en circunstancias totalmente diferentes. Ok, entonces se los voy a aclarar de Sí, otra así lo manera. dije nada más, lo dije parecido, es un suceso No, 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 parecido, sí. sí, sí, Carlos, sí lo dijiste, pero se los voy a decir de otra manera. Eh, todos pagaban impuestos y entonces lo que dice la serie de Chosen o no sé cómo se llama, no es lo que viene en la Biblia. Simplemente viene el hortelano, no el hortelano, ¿cómo se llama? El que cobraba los impuestos y le dice al apóstol, no me acuerdo qué apóstol es, creo que Andrés, le Andrés, dice, le dice, oye, ¿por qué tu maestro y tú no han pagado los impuestos? Y entonces va Andrés y le dice al Señor, oye, que no hemos pagado los impuestos. Dice, ve y agarra un pescado y saca del pescado una moneda y ya va y dice, ve y dásela por los impuestos que le debemos. Y eso es lo que sucede, pero la Biblia no te narra más que eso. ¿Se me explicó? No de que fue y pidió prestado y demás, no. Les digo porque yo medio vi ese capítulo también, pero no, la Biblia no lo dice así. no, no que pidió Regresemos al prestado. tema, porque si no empezamos ahí, digo, me empiezo a divagar y me sigo como hilo de media, empiezo a hablar de otras cosas.
Entonces, bueno, contestando a tu pregunta, Carlos, eso es lo que pasa en la serie. Lo que te platico son los hechos que realmente te narra la Biblia. ¿Ok? Seguimos. Entonces, pues va el Señor Jesucristo. Dice, fíjense, se manifiesta por tercera vez, ¿no? Eso lo va a decir más adelante. Te dice quién es Simón Pedro y otros que estaban ahí. Estaba Simón Pedro, Dídimo, Natanael, de Caná, de Galilea, los hijos de Zebedeo, perdón, y otros dos de los discípulos. Les dijo Pedro, voy a pescar, y ellos pues fueron con él también. Y habían estado en la barca aquella noche, toda la noche prácticamente, ya te lo dan a entender, pero no habían podido pescar nada. Y estos eran pescadores de toda su vida, de generación. O sea, generaciones atrás sus padres eran pescadores y estos eran pescadores también. Entonces, si no habían pescado toda la noche, pues ellos ya sabían que no se iba a dar. Generalmente los pescados creo que salen a la superficie a ver qué pescan en las noches. No sé por qué. Y entonces, digo muchas especies, ¿no? Yo creo que es por lo que pescan en la noche los pescadores. Pero entonces, o en las madrugadas, dice que, eh, ¿dónde me quedé? Por como siempre ya me Tiraron la perdí red. otra vez. En el Les, 3, les dice ¿verdad? que tiren Pescar, no en pescaron 5. nada en el 3. Ya estaba amaneciendo cuando se les aparece el Señor Jesucristo en la playa. Y pues ellos no alcanzaban, igual que los de camino a Emaús, no alcanzaron a ver que era el Señor Jesucristo y entonces les dice, echad la red a la derecha de la barca y ahí van a encontrar peces. Entonces echan la red y no podían sacarla de la gran cantidad de peces que eran, ¿no? Y entonces le dicen los discípulos que era Jesús, le dicen a Pedro. Le dicen, es el Señor. Simón Pedro, pues, cuando oye esto, se ciñe la ropa, se viste, porque, pues, como dice, está medio desnudo, y entonces se echa al mar. Y los otros discípulos, eh, Lo siguieron. arrastrando la red de peces, le empiezan a arrastrar, porque eran como 200 codos de distancia. Un codo son 45, estaban casi a 100 metros de distancia de la orilla. Entonces, les dice Jesús, traigan los peces y que acaban de pescar. Entonces, Simón él le dice ahí que eran 153 peces aproximadamente. Y me acabo de acordar de un chiste, pero ahorita se lo sigo. Como 153, y pues aún así la red no se rompe, ¿no? Y entonces le dice el Señor Jesucristo, vengan y comen. ¿Tú quién? Y entonces no se atrevían a preguntarle, pues, quién era él, ¿no? ¿Quién era el Señor Jesucristo? Entonces el Señor Jesucristo tomó el pan y les dio, y asimismo, pues, les da el pescado, y ya, y comen, ¿no? Pero sí se imaginaban que el Señor Jesucristo y era la tercera vez que se les presentaba. Hay un chiste donde se los voy a platicar aquí con este evento. Dicen, pues, ¿cómo supieron que eran 153 peces, no? ¿Qué se pusieron a contarlos o qué? Es que eran tres adelante y como 150 atrás, ¿no? Es que van en una guerra y le dice, ¿cuántos soldados vienen? ¿Cuántos son los enemigos? Dice, como 33,003. Y dice, ah, chis, ¿cómo los contó tan rápido, no? Y le dice, ¿y cómo supo? Pues es que vienen tres adelante y como 33,000 atrás. Dice. Así contamos los 153 pescados. Bueno. Ok, después de mis chistes malos, no por esto dejen de ver las clases. Entonces, les decía yo, ¿no? Que
les da de comer el pan y el vino como lo había acostumbrado el Señor Jesucristo antes, cada vez que cenaban. Y entonces es por lo que yo creo que ellos se permiten de ver un poco más que es el Señor Jesucristo, porque aquí no se les revela de todas maneras. Ok, no voy a entrar en esta parte todavía. No, sí voy a entrar una vez. Ok, déjenme lo ver en mis apuntes, a ver si quiero entrar o no quiero entrar. Les decía yo que aparece en Mateo 28, perdón, la resurrección del Señor Jesucristo y los eventos que hubo. Después aparece la información de la guardia, de estos guardias que se dejan sobornar. Cuando el Señor Jesucristo ya está con ellos, que ya estuvieron un tiempo, les da la gran comisión. Y con esto terminamos la parte de Mateo. Y entonces le dice Mateo, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea. Fíjense, ya estaban en Galilea a 3 o 4 días de camino, Amén. ¿no? Una vez que el Señor Jesucristo ya se les había aparecido, todavía la tercera vez, todavía está un tiempo con ellos. Más adelante lo vamos a ver en nuestros evangelios, que son estos 40 días. Pero aquí dice que después, en el inter del tiempo, ya para desaparecerse, ya para irse a la gloria de Dios, se les aparece y les dice que les da la gran comisión, ¿no? Entonces, les dice primero que toda la potestad le es dada al Señor Jesucristo, y cuando vemos a detalle los evangelios y demás, cómo Él como el Mesías recibe toda la honra y la gloria, y en el Apocalipsis se le da la gloria, la honra y el honor por los siglos de los siglos, y etcétera, etcétera. Hay infinidad de versículos que dicen que al Señor Jesucristo sea la gloria por los siglos de los siglos, ¿no? Y entonces dice, eh, por tanto, y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Fíjense, primero les dice que a Él le ha sido dada toda la potestad y la gloria, porque cuando Él estaba anunciando el Evangelio antes de ser crucificado, cuando les está diciendo que la mies es mucha y los obreros pocos, y manda a 70 apóstoles, y después manda a los 12 aparte. Una vez que regresan los 70 vuelve a mandar a los 12 y así. Y les dice que la mies es poca, y digo, la mies es mucha y los obreros pocos. Son, no les podía él hablar del evangelio, de la muerte, y la crucifixión del Señor Jesucristo y su resurrección. Y entonces, cuando Él ya resucita, este evangelio al cual les está mandando a hacer, al cual les está mandando a ser discípulos, y los está mandando a todas las naciones y a ser bautizados, lo está haciendo con ese evangelio donde ya la sangre de Cristo nos limpia de nuestros pecados, y donde ya pueden hablar de estas 150 profecías que se estuvieron cumpliendo, pueden hablar de los errores y por qué los sacerdotes no aceptaban que él era el Mesías, y cómo por los mismos milagros que él hacía hasta la resurrección de Lázaro, o la resucitación de Lázaro, fue que también fueron milagros que nunca se habían visto que pudieran hacer. Los profetas podían hacer milagros, pero nunca de este tamaño, ¿no? ¿Se acuerdan que Elías abrió las aguas del río? Y luego llega Eliseo y abre también las aguas del río. Entonces, imagínense los milagros que hacían los profetas, ¿no? Pero a lo que me refiero es que nada como lo que hacía el Señor Jesucristo. ¿Dudas, muchachos? Bueno, les voy a empezar a leer del 34, pero realmente es del 36 al 49. ¿Alguien lo quiere leer? ¿Quién falta? Susi, Ya. Del ¿eres de 30 Colombia, Susi? Ecuador. ¿Ecuador? Sí, Ok, pues con el acento ecuatoriano va. exacto. A ver, del 34 al... Del 36, si quieres, yo nomás voy a mencionar el 34. Ah, Del ok. 36 al 49, por favor.
Venían estos del camino de Maús, que ya habíamos visto que fue con lo que empezamos la clase y nos quedamos en la clase pasada. Venían del camino de Maús a decirles a los demás que el Señor Jesucristo había resucitado. Y en el 34 dice, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan, ¿no? Cómo conocen al Señor Jesucristo cuando les comparte el pan. Y en eso se desaparece enfrente de ellos. Y continúa, y es donde empieza aquí con Susi. Dice, mientras ellos aún andaban en estas cosas, Jesús se pone en medio de ellos y les dice otra vez, pasa a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían un espíritu. ¿Por qué estás turbados y vienen a vuestros corazones estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. El Señor Jesucristo lo vimos en el otro evangelio, les muestra las manos, les muestra los pies, aquí ya no les dice del costado, pero es lo que yo les digo, ahí es donde los evangelios se van asociando. También les mostró el costado. Y entonces les dice más adelante, para que vean que Él no es un espíritu, les dice en el 41 al final, dice, ¿tenéis algo de comer aquí? Y entonces, bueno, tenéis algo aquí tenéis aquí algo de comer. Es lo mismo, pero... Y entonces, ya en el 43 tomó y comió delante de ellos. Y les dice, estas cosas son las palabras de las que les estuve hablando, ¿no? De todo el testimonio de la crucifixión y demás. Dice, estando aún con ustedes, que era necesario que se cumpliese todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés y en los profetas, ¿no? Todos los profetas. Y entonces les dice, y en los salmos, como en el Salmo 22. Y entonces dice, abrió el entendimiento para que alcanzaran ellos a comprender todo lo que les estaba explicando de las escrituras. Claro, porque pues, se las estaba explicando con las escrituras a pie puntillas. Y entonces dice, así está escrito, y así fue necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Ya expliqué lo del tercer día. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, o sea, el Espíritu Santo, la unción del Espíritu Santo que estaba prometido, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. ¿Tienen dudas? Está fácil de entender, ¿no? Pero hay que ver algunos detallitos que no se asocian en los demás evangelios. Entonces, estaba la promesa, estaban los hechos y les está diciendo que es necesario, primero, bueno, lo vimos en el otro evangelio, que se hiciera el discipulado sobre este evangelio y aquí les dice que también serán investidos con el Espíritu Santo para que puedan, perdón, llevar el evangelio a todas las naciones, como dice en el versículo 47. Y entonces ya viene la ascensión del Señor Jesucristo. Déjenme ver que, sí, ok. Itzel, puedes leer 50. Se va con ellos hasta Betania, ¿no? Aquí en el estudio sí no puse cuál era la distancia a Betania. Se supone que ellos estaban en Galilea y les dice que se regresen otra vez a Jerusalén, ¿no? Pero bueno, el Señor alza las manos y los bendice para despedirlos. Alza las manos y los bendice y bendiciéndolos se separa de ellos y entonces ellos lo ven como es llevado arriba en el cielo, como lo dice en algunos otros evangelios que vamos a ver. Entonces, es llevado arriba. Y ellos después de que lo ven que levita y demás, pues entonces empiezan a adorar a su Mesías, empiezan a estar gozosos,
empiezan a alabar, a cantar, yo me imagino, están adorando, están dando gracias, orando en ese momento. Y a partir de ese momento, narra ya como algo complementario que ellos siempre estaban en el templo alabando y bendiciendo a Dios porque ya habían confirmado hasta ese momento que ellos habían sido discípulos del Mesías. ¿Sí me explicó? ¿Dudas? En el 21:15, con razón no lo tenía yo palomeado, dije, sale. Dice que después de que habían comido de estos peces, como que lo dice un poquito aparte con Pedro y le dice, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Una, dos y tres veces. Las mismas tres veces que le dijo que si lo amaba y le dice, cuando termina le dice, me vas a negar antes de que el gallo cante dos veces, ¿no? Me vas a negar tres veces antes de que el gallo cante dos veces, algo así le dice. Y entonces Pedro cuando le está preguntando esto, pues Pedro lo tiene bien, bien ubicado, o sea, sabe perfectamente que la tercera vez que él lo niega, el Señor Jesucristo estando afligido y demás, creo que ya estaba hasta crucificado, voltea y ve a Pedro, no, estaba nada más castigado, y voltea y ve a Pedro y Pedro lo ve y es cuando él se sale a llorar, ¿no? Fuera de la casa de Anás. Entonces, Anás era el suegro de Caifás. Entonces, primero lo habían llevado con Anás y luego con Caifás. Entonces, cuando lo está con Caifás es cuando Pedro lo niega tres veces, perdón, con Anás. Y entonces lo ve el Señor Jesucristo, se cruzan sus miradas y él sale. Entonces, él sabe que le falló al Señor Jesucristo, que él ya se lo había dicho. Cuando él le afirma la tercera vez, él dice, a ver, si no me dice que la voy a volver a regar de nuevo, ¿no? Como era su costumbre de Pedro, pero no. O sea, Pedro le encarga a la iglesia. Entonces, cuando él le dice que, para mí esto es esta parte es algo no precisamente tan interpretativo, porque cuando él le dice, de cierto te digo que cuando eras joven, te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando seas grande, extenderás las manos y entonces te va a ceñir otro y te va a llevar a donde no quieras. Pedro muere crucificado de cabeza. Yo no veo la relación de esto, diciendo de que iba a decirle que muerte iba a morir Pedro. O sea, no le veo la asociación, pero es más, a Pedro lo iban a colgar, igual que al Señor Jesucristo, y él fue el que pidió que lo colgaran de cabeza, según lo que narran los historiadores. Entonces, a lo que voy es a eso, ¿no? Que no le veo asociación, no le puedo dar interpretación. Sorry, sorry, pero no les voy a decir algo que no es, que no entiendo, ¿no? Nos la vamos a brincar. Se lo preguntamos al Señor, anótenlo. Preguntárselo al Señor cuando estemos en su presencia. Ok. Y después ya viene lo del discípulo amado, que se los voy a leer porque pues ya es para cerrar la clase. Pues dice Juan al final que se escribieron tantas cosas que pues no cabrían los libros que se habían de escribir, ¿no? En todo el mundo. Eh, ¿Tienen alguna duda con respecto a lo de la clase? ¿Cómo vamos? Y Creo que me aparte, quedan un 4 minutos, poquito ¿no? que Dios dejó dicho lo que Él quería que supiéramos nosotros, ¿no? Hay muchas cosas que todavía no nos son reveladas, ¿no? Sí, sí, hay muchas cosas. Yo les decía, la vez pasada que estábamos platicando sobre el Apocalipsis, les platicaba yo del libro que hice y les decía yo que algunas de las cosas Y eso no no lo son vi en de la fácil serie. interpretación, pero hay otras que son muy fáciles o sea, es como lo que ahorita estábamos leyendo, es muy claro. No se Entender. necesita tener demasiado conocimiento, demasiada interpretación para asociar lo que está diciendo la Biblia. Solamente sí, pues estudios sobre los evangelios o sobre las profecías, porque tienes que asociar algunas cosas, como yo les decía, como lo que trae Daniel capítulo 9 o capítulo 7 y capítulo 12 que son muy importantes
para interpretar la profecía del Señor Jesucristo que está en Mateo 24, en Marcos 13 y Lucas 21, ¿no? Entonces, todas esas asociaciones, está Segunda de Tesalonicenses 2, están muchos versículos que respaldan la profecía del Señor Jesucristo en base a la trayectoria de Daniel. Entonces, vean los videos que les aconsejé de la clase porque les va a gustar. Yo creo que se les va a hacer interesante. Ok. ¿Dudas, muchachos? Bueno, ¿o qué les pareció? Porque es muy padre ver cómo coinciden los evangelios, cómo el Señor se va delante de ellos, cómo reciben la gran comisión y reciben el Espíritu Santo. Les dice dónde van a recibir el Espíritu Santo. Y bueno, sería cosa de ver dónde las distancias, ¿no? De muy pocas cosas, pero podríamos ver después las distancias en la siguiente clase de qué tanto recorrieron para regresar de Galilea a Jerusalén, porque primero salieron de Jerusalén a Galilea para verse al Señor con el Señor Jesucristo, dónde estuvieron prácticamente estos 40 días que estuvieron en la presencia del Señor Jesucristo y muchas otras cosas, ¿no? Eso ya lo veríamos en la siguiente clase. Yo me imagino que ya como principio de los hechos, que es cuando ellos reciben el Espíritu Santo y reciben la primera predicación de Pedro, ¿no? Yo les decía en una de las clases que a mí Pedro me encanta porque Pedro es el único que se ofrece a caminar en las aguas, cuando ve al Señor Jesucristo, ¿no? Es el que le dice que no lo va a negar, es el que le corta la oreja al siervo del sumo sacerdote y detalles así, era regada tras regada. Les decía yo que Pedro era el anjojolí de todos los moles, en todas estaba metido él. Pero les decía que me gusta mucho la vida de Pedro porque es tan arrebatado como ninguno de los otros 12. ¿Sí me explico? Ninguno de los otros 12 se ofreció a seguirlo, ninguno de los otros 12 se ofreció a caminar sobre las aguas. Sí, me estoy explicando, ¿verdad? Me estoy dando a explicar, a entender. ¿Cómo significa, Entonces, qué significa Pedro? Que dijo que se lo puso Dios, Cristo, que significaba su nombre, que le había puesto Pedro por una por piedra, piedra, piedra fuerte, algo así. Simón Pedro. Simón Pedro. así es. Entonces, Mm. cuando el Señor Jesucristo, en una de las clases les platicaba yo, que cuando el Señor Jesucristo se les presenta que ha caminado sobre las aguas, la distancia que caminó de la orilla de la playa a la barca que estaba a la mitad del camino, en la tormenta, se les había recorrido de 4 a 5 kilómetros caminando sobre las aguas. Estaba a la mitad del camino y estaba a 4 o 5 kilómetros de distancia. Entonces, claro que se le presenta a Pedro en una tormenta en medio del mar. Y le dice Pedro, si eres tú, maestro, que vaya yo a ti. Y le dice, pues ven, ¿no? Y empezó a caminar sobre las aguas, pero se duda y se hunde. Le entra miedo, ¿no? Como diciendo, ay, aquí sí se puede. Pero a lo que voy es a eso, que Pedro, a mí me gusta mucho Pedro porque, y a Pedro es el que le deja, se puede decir que esta comisión de la iglesia, ¿no? Que cuide a su rebaño. Entonces está padre la vida de Pedro. Entonces Pedro, una vez que recibe el Espíritu Santo, en su primera predicación, donde tiene miles de convertidos, creo que eran 4,000, se dan cuenta de que es una predicación totalmente coherente, coordinada, consistente, bien fundamentada, con un conocimiento de Biblia que Pedro anterior, sin el Espíritu Santo, no creo que lo hubiera podido hacer. ¿Sí me explico, no? Entonces, es lo que les digo, y eso es muy padre, ver en hechos la transformación de Pedro ya con unción del Espíritu Santo. Ok, chicos, pues ya, sí, ya me pasé un minuto, según estoy viendo ahorita, ya con lentes. ¿Dudas o preguntas? Todo bien. No, ok. Claris, ¿nos despides con una oración, manita, por favor? Para ver si me oye. Sí. Sí, sí, te alcanzas a oír.